Ya, buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a empezar con el tema de lo que es flexión. En sí, ya hayan visto esto con el ingeniero, tanto flexión simple como flexión compuesta. Para flexión simple nos vamos a dar un ejemplo que va a ser el de una presa. Su enunciado dice lo siguiente: la sección transversal de una presa de concreto, como se muestra en la figura, tiene espesor de un pie. En todo caso, si les pide analizar lo que es tensiones en presas o en cualquier elemento, siempre tomamos lo que es el ancho efectivo de 1 metro. O en todo caso de un pie, la cuestión es que tomamos la unidad, analizamos para la unidad. Y ya, digamos, en el proceso constructivo, como vas a tener todos los cálculos mediante sacado por la unidad, lo multiplicas en el largo total o el ancho total que tengas y se va a calcular las tensiones. Nos pide determinar las tensiones en el punto A y B cuando el agua está llena o cuando la presa está llena. Tenemos el nivel del agua que está a 18, todo esto está en pies, está en pies. Entonces nos pide tensiones en A y B y la presa. La presa, esta es una parábola de segundo grado. Como paso número 1, debemos calcular lo que es el peso propio de toda la presa, o en todo caso, los pesos que están actuando en la presa. Como en isostáticas 2, tenemos que ir dividiendo lo que es la presa, o bueno, el área que nos da la figura en diferentes figuras geométricas conocidas o en áreas conocidas. Entonces, yo tengo aquí, ahorita la presa es de hormigón con un peso específico de 150 libras pie cúbico. Y el agua tiene un peso específico de 62,4 libras pie cúbico. Tengo la presa dividido en áreas conocidas. Ustedes lo pueden dividir en cualquier área que ustedes gusten. Esto yo lo voy a llamar mi área 1. A consecuencia me va a dar un peso 1. Esto lo voy a llamar mi área 2. A consecuencia, mi peso 2. Esta va a ser mi área 3, mi peso 3. Y ahora, como nos dice analizar cuando el agua está llena, el agua también me va a generar una presión y lo que me va a causar va a ser tensiones. Entonces, me va a generar un peso 4. Tenemos los pesos 4, entonces empezamos a calcular los pesos. Para el peso 1, ¿cuál es la fórmula para calcular peso? Es el volumen por el peso específico. El volumen primero es el área por el ancho. El área, como es la figura geométrica, es un triángulo, es un medio de su base que es 9 por su altura que es los 22 pies. Para su volumen tenemos que multiplicar por el ancho. El enunciado nos daba que tiene un ancho efectivo de un espesor de 1 metro. Ahora, para sacar su peso yo multiplico por su peso específico. En este caso es 150. Eso me sale 14.850 kilogramos libra metro. Ahora, para el peso 2 va a ser lo propio. El área, que va a ser su base, que es 5, por su altura, que es 22, por 1 y como es el hormigón, su peso específico 150. Me sale 16.500. Ahora, el peso 3 es una parábola de segundo grado. Su área yo puedo sacar como 1/3 de su base, que es 10, por su altura. Su altura es 22, por el peso específico del hormigón. Eso me sale ahora. El peso 4 es como el agua está actuando en la parábola de segundo grado, yo tengo que calcular toda esta área de aquí. Eso por fórmula lo pueden calcular con 2/3 de su base, que es 10, por su altura, que es hasta el nivel del agua, es 18. Eso nos sale
y por el peso específico del agua, que es 62,4. 7,488. Una vez que hemos calculado lo que es sus pesos, tenemos que calcular las fuerzas que actúan sobre la presa. Ahorita tenemos la presa llena. El agua genera un empuje horizontal hacia la presa. Su empuje va a estar, o la presión del agua en este caso va a estar, o va a actuar de forma triangular. Una consulta. ¿Eso de peso 4 es 2/3 de 10? Sí, Ah, ya, muchas gracias. ahorita el agua ejerce una presión horizontal que va a variar en forma triangular. Yo puedo sacar directamente lo que es, el INGE lo denomina como fuerza horizontal, pero en hidráulica lo hayan denominado como empuje del agua. Es lo mismo. Ahora, vamos a calcular la fuerza horizontal. Para el cálculo de la fuerza horizontal va a ser, como es la resultante de un triángulo, va a ser 1/3 por su peso específico por su altura al cuadrado. Su peso específico del agua es de 62,4. La altura en la cual está actuando el agua es de 18. 18 al cuadrado. Esto va a ser 1/2 porque es el área del triángulo, ¿ya? No 1/3. Esto va a ser, una vez que hemos calculado el empuje del agua, si en este caso les dijera de que calculen también las tensiones cuando en A y en B, cuando ya no existe el agua, solo eliminan lo que es esta fuerza horizontal. Ya no van a tener lo que es el empuje del agua que está llegando al muro. Directamente eso se vuelve cero. Ahora tenemos que calcular el cálculo de N. N o la fuerza normal. ¿Qué va a ser la fuerza normal? La fuerza normal me dice que es todas las fuerzas verticales que actúan sobre en este caso vamos a decir estructura, o todas las fuerzas verticales que actúan al elemento. En este caso, si tienen fuerzas puntuales directamente, tal vez digamos aquí, en la presa, digamos, pueden tener una carga distribuida verticalmente o una carga puntual directamente. Entonces, esas fuerzas entran en aquí. También entran las fuerzas que son verticales como el peso propio. El peso propio va en el mismo sentido de la gravedad, por lo tanto es vertical y entra en aquí. Ahora también, en algunos ejemplos del ingeniero, no les da lo que es el peso específico del material o de la estructura que están analizando. Si no les da, o en el enunciado no está, entonces se obvia todo el peso específico de la estructura. Pero eso en algunos ejercicios nomás no les proporciona el dato. Entonces, para el cálculo de N, yo tengo que tomar todas las fuerzas verticales. Voy a tener N, voy a tener peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4. La suma de los 4. N me sale 49,838. Después se aplica lo que es sumatoria de momentos en cualquier punto que esté igualado a nx. Sumatoria de momentos en el punto A igualado a n por x. De esta ecuación nosotros tenemos que despejar el valor de x para poder ver en dónde sucede mi excentricidad en la estructura, o bueno, en el elemento. Entonces hacemos sumatoria de momentos en A. Voy a tener primero W1. W1 va a adoptar el valor de 14,850, ¿ya? Va a girar en sentido horario positivo al punto A, ¿está bien? Su brazo va a ser 2/3 de 9. 2/3 de 9. Después tengo el peso 2.
gira en sentido horario positivo, W2, su brazo va a ser su base medios más 9. Después tengo el peso 3. Va a girar en sentido horario al punto A, su brazo. Como es una parábola de segundo grado, su brazo va a ser, la distancia más corta es un cuarto. Un cuarto de su base más 5 más 9, 14. Y por último voy a tener el peso 4. Su brazo va a ser 3 quintos de 10 más 9 más 5, 14. Después, ¿qué otra fuerza más tengo que me genere momento al punto A o que tenga brazo? La fuerza horizontal. La fuerza horizontal va a venir al punto A, va a girar en sentido negativo, menos la fuerza horizontal por su brazo. El lado más corto del triángulo, 1/3 de su altura. Su altura es 18. Esto igualado a nx. N vale 49,83,8. De aquí yo tengo que despejar el valor de x. X me sale 11,025. ¿Para qué nos sirve haber despejado x? Por condición nosotros sabemos que x menos e tiene que ser igual a b menos. De aquí yo puedo obtener lo que es la excentricidad. Yo ya tengo lo que es el valor de x, tengo la base del elemento y puedo despejar lo que es e. La base va a ser 19,24 menos x, que es 11,025. La excentricidad sale 0,975. En este caso, no sé si lo hayan visto con el INGE en la teoría, hay 3 condiciones: cuando es mayor que la base, menor que la base o igual que la base. Pero aquí estamos definiendo que esto es menor a b medios. ¿Y es menor a b medios? Sí. Entonces, las tensiones se encuentran dentro de la excentricidad. Una vez que tenemos ya todos los datos, calculamos las tensiones. ¿Cuál es la fórmula general para una flexión simple? La fuerza normal A por B más 1 más menos 6B. Esta es la fórmula para tensiones, el cálculo de tensiones para una flexión simple. Todo lo que hemos hecho anteriormente se va a reducir en esta ecuación. Hemos hallado N, que era las fuerzas verticales o peso del elemento. A y B van a ser lo que es, A va a ser el ancho efectivo, que hemos dicho que va a ser 1 metro, siempre analizamos para 1 metro. B va a ser la base del elemento. E es la excentricidad que hemos hallado despejando X. B de nuevo va a ser la base del elemento. Más menos nos va a definir cuál será el máximo y cuál será el mínimo. Entonces reemplazamos en la forma. N hemos calculado de 49 hasta 31. En este caso tenemos que ver las formas. N ahorita está en libre. A y B está lo que es en pies. Si ustedes lo quieren llevar todo el sistema a kilogramos centímetro cuadrado para las tensiones, entonces hacen conversiones.
Y si no, en todo caso, lo pueden dejar, digamos, en libras, pie cúbico. Entonces lo vamos a llevar a kilogramos. Una libra tiene 0,4535 kilogramos. Y con eso yo puedo llevar a kilogramos. A y B. A en este caso, como dijimos que era el ancho efectivo 1 metro, entonces lo puedo poner directamente 1 metro. B, la base es 24 pies. Un pie tiene 30,48 centímetros. Más 1, más menos 6. El valor de E es 0,975. La base es de 24 pies. En aquí no voy a hacer cambio de conversión de unidades porque pie con pie se va a simplificar. Como estoy analizando en centímetros, el ancho efectivo, o bueno, el ancho que estamos analizando, directamente lo puedo poner 100 centímetros. Para que las unidades me salgan kilogramos, centímetro, cuadrado. ¿El cálculo de pesos en qué dimensiones están? Este está en pies, pies. Esto está en libra. Esto está en libra. Porque 9, que es la base, 22, que es la altura, y 1, que es el ancho en el cual analizamos, está en pies. Y el peso específico está en pie cúbico, entonces los tres se simplifica y queda en libra. La tensión para el signo positivo me sale de 0,384. Y la otra tensión para el negativo de 0,234. Listo. Entonces nos pedía la tensión en A y en B. Para, tal vez, digamos, les pide lo que es la gráfica. En todo caso, iría variando así, trapezoidalmente. En aquí va a ser la mínima, que es de 0,234. Y en aquí de 0,384. Entonces, de esa forma se analiza lo que es el cálculo de tensiones si tenemos una presa. Ahora ya se va a cortar el zoom y vamos a hacer otros dos ejercicios. Uno que va a ser ya flexión compuesta en sí, tanto en el eje X o y después en ambos ejes. Si tienen alguna duda o consulta de este ejemplo, lo pueden decir ahorita. Entonces, este haya sido el primer ejemplo que hayan visto con el ingeniero, el cálculo de tensiones, ocupando esta ecuación, cuando no tienes fuerzas actuando directamente en un elemento. Y la ecuación se reduce de esta manera. Después vamos a analizar cuando ya tienes el elemento, digamos, en dimensión, con fuerzas que se están aplicando primero en un eje y después en los dos ejes. ¿Ya? Siguiente ejemplo, que nos pide un cálculo de los esfuerzos por tensión mínima y por tensión máxima. Después, cálculo de la línea neutra, ¿ya? Y diagrama de esfuerzos por tensión. Tenemos el elemento. En esta parte vamos a explicar un poco más detallado porque el ingeniero, si les pregunta, digamos, flexión simple o compuesta, siempre mete un ejercicio similar a este, ya sea con una sola carga, ya sea en este lado del área o en este otro lado. En este caso lo vamos a analizar cuando tenemos dos fuerzas puntuales. Estas ahorita están perpendicular a su base, ¿ya?
Entonces, el primer paso para poder calcular va a ser, antes que nada, para empezar, la fórmula general cuando hablamos lo que es ya de flexión compuesta es la siguiente. Y de esa fórmula nosotros ya tenemos que ir sacando lo que son sus datos. La tensión N dividido entre A más M X por Y sobre la inercia en X más MY por X la inercia en Y. Esta es la fórmula general cuando hablamos nosotros de flexión compuesta. Con esta fórmula nosotros podemos calcular lo que son esfuerzos por tensión, tanto mínimos como máximos. En este caso, ya no analiza lo que es, digamos, con signo menos o más, como hemos resuelto anteriormente cuando era flexión simple, sino que directamente los momentos que hallemos tanto en X como en Y nos van a definir el signo de la tensión, donde N va a ser las fuerzas verticales que está actuando sobre el elemento. A va a ser el área total del elemento. M va a ser los momentos que me generan las cargas que están actuando al elemento respecto a su centro de gravedad. Y va a ser el centro de gravedad en Y. Después, IX va a ser la inercia del elemento respecto al eje X. Y para MY, los momentos en Y. X va a ser el centro de gravedad en X. Inercia en Y va a ser la inercia del elemento respecto al eje Y. Ya, una vez analizado el total, tenemos que ver si esta ecuación, que es la ecuación general de la flexión compuesta, se reduce a algo más corto. ¿Cómo es eso? Yo tengo que ir analizando MX y MY. Un bien puede existir solo MX o bien solo MY. ¿Cómo nos damos cuenta? Si hay cargas, lo que son horizontales al elemento, existe momento en X. Si hay cargas verticales, existe MY. Si hay las dos combinaciones de cargas verticales y horizontales al elemento, existe ambos. En este caso, tenemos solo fuerzas o cargas verticales. Entonces, solo tenemos MY. MX se va a hacer directamente 0. ¿Por qué? Porque no tengo fuerzas horizontales que me van a generar momento al eje X. Solo tengo fuerzas verticales que me van a generar momento. Entonces empezamos. Para llegar a todos los datos de esta ecuación, vamos a seguir una serie de pasos. O bueno, si ustedes lo gustan hacer directo también, ¿ya? Para el cálculo del área, tienen que ver al elemento en vista en planta. Si yo veo al elemento en vista en planta, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener que esto es 2, y aquí es 3. Esto es el ancho, que es 2. Entonces yo puedo sacar un área 1 y un área 2. El área 1, como son ambos rectángulos, va a ser 2 por 2. El área 2, base por altura, 3 por 2. Por 2. 2 por 2, 4. Lo estoy analizando en metros cuadrados. 3 por 2, 6. 6 metros cuadrados. El área total va a ser
6 más 4, 10 metros cuadrados. Listo. Ahora, como paso 2, hacemos cálculo de la inercia. Yo tengo el elemento vista en planta siempre de esta forma. Como yo quiero o necesito lo que es la inercia en X y en Y, entonces me voy a trazar un eje. Las distancias va a ser vista en planta directamente, lo voy a sumar 3 más 2, 5. 5 y su ancho va a ser de 2. La inercia en X. Su fórmula general es base por altura al cubo partido entre 2. Inercia en X. La base es 5. Altura 2 al cubo partido entre 2. La inercia en Y va a ser lo mismo, solo que analizando desde el eje Y. ¿Cómo sería? Solo se invierte ambos, ¿no? Si quiero sacar la inercia en Y, invierto ambos de la inercia en X. La base en todo caso sería 2, mi altura 5 al cubo partido entre 2. Primero me sale 10 tercios metros a la cuarta. 125 sextos metros a la cuarta. Listo. Ahora, como paso 3, podemos calcular lo que es el centro de gravedad. O si no, directamente lo podemos poner en aquí. Su centro de gravedad va a ser en X 2,5 y en Y va a ser 1. El centro de gravedad, bien ustedes lo pueden hacer directo o lo calculan. Como es un rectángulo, se hace directo. Ahora, como cuarto paso o tercer paso en todo caso, vamos a hacer el cálculo de N para reemplazar en mi fórmula. Si vamos viendo, ya tengo el área. Ya tengo las inercias, sí tengo. Ahora vamos a hacer el cálculo de N. ¿Qué dijimos? N es todas las fuerzas verticales. Como me está dando el peso específico del material o bueno, del elemento, que es 2 toneladas metro cúbico, entonces tengo que analizar su peso propio más. Listo. Entonces, N. N va a ser, primero ponemos las fuerzas puntuales directas que actúan al elemento. Tengo primero 5 más 1,5 y después voy a tener lo que es el peso propio del elemento. Yo lo puedo dividir directamente entre 2. Aquí yo puedo tener un elemento y aquí 2. El primero lo vamos a llamar como G1, ¿ya? Y el otro G2. Para G1, como estoy calculando N, que va a ser en todo caso el peso, yo tengo que calcular primero el volumen de esta parte del elemento y multiplicado por el peso específico, yo voy a tener su peso propio del elemento. Entonces, primero, el 1. El área 1, yo lo he dividido entre 2, ¿no ve? El área es 4. La altura, 8. Peso específico, 2. Más, ahora analizamos G2, que es el área 2. 6. Su altura, 5. Peso específico, 2. Solo tengo dos fuerzas, dos pesos propios de la estructura, 1 y 2. Entonces hacemos la sumatoria. 130.5 toneladas. Esto va a ser G1
y esta va a ser G2. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver. Solo esta parte me sale 60. Y esto 60. Ya hemos hecho el cálculo de n. Como x iba a ser 0, ya he calculado n, tengo el área, tengo la inercia. Ahora vamos a hacer el cálculo de my. Para el cálculo en my, ustedes lo pueden analizar uno primero en el espacio o bien en vista en planta. Es dependiendo cómo ustedes se guíen haciendo los momentos. Yo les recomiendo que lo analicen en primero, o sea, al momento de estar resolviendo ejercicios, analicen primero en vista en 3D, o bueno, en elevación. Y ya después, cuando dominen, ya lo analizan directamente en vista en planta. Cuando tengan fuerzas horizontales, más que todo, ahí lo analizan lo que es en vista en elevación. Como yo solo tengo fuerzas verticales, lo vamos a analizar en vista en planta. Si yo veo al elemento desde arriba, yo voy a tener lo siguiente. En planta, como el cálculo del área. Una vez que yo tengo la vista del elemento en planta, me trazo lo que es el centro de gravedad. En Y va a ser 1. Las distancias va a ser así. Esto es 2, 3 y esto es 2. Trazo lo que es su centro de gravedad de esta figura. En Y va a ir en 1. Ahora en X va a ir a 3 más 2, 5 a 2.5. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Ahora, ¿cómo tomamos el sistema de referencias si lo estamos analizando de vista en planta? Yo voy a decir que si gira en este sentido, es positivo. Ahora, si gira en este sentido, también es positivo. Ahora empezamos a poner todas las fuerzas que tenemos al centro de esta área, digamos, está actuando 5 toneladas. Al centro va a ser aquí. Como yo lo estoy viendo desde arriba, solo se muestra como un puntito. Después, en el otro lado, también al centro está actuando esa fuerza. Yo voy a tener primero, bien lo pueden poner esto, digamos, como P1 y esto P2. P1 y P2. Ahora, tengo primero esas fuerzas. En el cálculo de N, yo también he incluido lo que es el peso propio de toda la estructura, que en todo caso era G1 y G2. Su peso propio, digamos, la resultante del peso propio de cualquier elemento siempre actúa en su centro de gravedad. Como son rectángulos, va a actuar en el centro. O sea, en el mismo punto donde está actuando P1 y P2. Entonces, yo voy a tener a su lado G1 y G2. Ya tengo analizado. Ahora me puedo poner las distancias que me faltan. Si hasta aquí me dice que es 2,5, por lo tanto esto es 0,5. Ahora, yo sé que hasta aquí es 1,5, porque esto actúa en el centro. Si todo esto es 3, tengo 1,5 y 0,5, esto va a ser 1. Entonces, teniendo todo el sistema de referencia, calculamos my. Momentos en Y. Tengo la fuerza 1. Este es mi eje Y. La fuerza 1 está así. G1 y P1 está así. Va a venir y me va a generar un momento de esta forma.
que en todo caso va a ser negativo al sentido que yo estoy asumiendo, menos P1, que es 5 por su brazo hacia el centro de gravedad. Esto es como está actuando a la mitad, esto es 1. Hasta el centro de gravedad es de 1,5. Después también tengo en su mismo punto G1. Va a venir, me va a generar un momento antihorario. G1 hemos dicho que es 64. Su brazo también va a ser 1,5. Después me voy al otro lado. P sub 2 y G sub 2. Tengo el eje aquí. Las fuerzas se están aplicando de esta forma. Va a venir y me va a generar un momento positivo. Más P sub 2, que vale 1,5. Su brazo es 1. G sub 2, también positivo, que es 60. Por su brazo, que es 1. Aquí, ustedes para armarse todo esto se tienen que fijar bien sus distancias donde están actuando sus fuerzas. Primero dibujan lo que es su centro de gravedad y sobre eso ya empiezan a trazarse dónde están ubicados sus fuerzas puntuales. Tienen que ir reconociendo bien las distancias que tienen y las distancias que van a ir sacando. Una vez que hemos calculado lo que es el momento en Y, hacemos directamente, ya tenemos todos los datos para aplicar en la ecuación. Entonces empezamos aplicando a la ecuación. N hemos dicho que vale 100 A, es el área total del elemento, 10 metros. Más mi momento en Y, que en este caso nos ha salido negativo 42 por X, dividido entre la inercia en Y. La inercia en Y es 125 sextos. Esta ecuación de la tensión está en función de X. ¿Qué valores me tengo que dar para hacer variar X? Para eso me sirve lo que es el centro de gravedad. Para X, yo puedo poner, o bueno, tengo que poner 2,5. En este caso, positivo y negativo. Aquí está el 0,0. Negativo y positivo. Entonces, reemplazamos. Vamos a decir cuando X sea 2,5 positivo y cuando X sea 2,5 negativo. Yo voy a tener una tensión y otra tensión. Sale 8,01 cuando X adopta positivo 2. Y cuando adopta negativo 2,5, 18,09. Listo. Ahora, ya hemos hallado lo que es la tensión máxima, que va a ser 18, y la mínima, que va a ser 8. Entonces ya hemos calculado los esfuerzos por tensión máxima y mínima. Listo. Ahora nos pide calcular la línea neutra. Para calcular la línea neutra, yo tengo que volver esta ecuación igualar a 0. Si yo igualo la ecuación igualando a 0, yo puedo despejar X y ver dónde está actuando mi línea neutra. Me sale negativo 6,473. Esto sería mi línea neutra. Listo. Ahora, para el diagrama de esfuerzo por tensión.
Como yo tengo tensiones solo en una dirección, su diagrama va a ser de esta forma. En aquí va a estar 8,01 y en aquí 18,09. Listo. Entonces, de esta forma se resuelve lo que es este tipo de ejercicios. Hemos calculado la tensión máxima y la tensión mínima, la línea neutra y su diagrama de esfuerzos por tensión, siguiéndonos de esta forma. ¿Alguna duda o consulta? Tener cuidado en esta parte para el cálculo de los momentos. Se tienen que trazar bien su sistema de referencia si lo analizan tanto en planta o si lo analizan en elevación. Después cálculo de la inercia, solo es fórmulas, el área también fórmulas. Y en esa parte, para el cálculo de las normales, si revisan en los exámenes pasados, algunas veces el ingeniero no pone lo que es el peso específico del material y lo asume directamente cero, así como si no tuviera peso propio. Y obviamente no va a tener peso propio porque no tiene peso específico del material. Si les da con peso específico, entonces lo analizan de la forma que hemos analizado. Si no les da, entonces directamente G1 y G2 se vuelve cero. Ya se va a cortar el Zoom, compañeros, y vamos a ingresar una vez más para resolver el ejercicio cuando tenemos ya fuerzas o cargas que actúan de manera horizontal y vertical. Si tienen alguna duda o consulta, ahorita la pueden hacer. ¿Me puede aclarar la parte de G1, G2? ¿Hemos sacado eso? G1 y G2, yo lo he puesto así por decirlo nomás, bien. Puede ser peso 1 y peso 2. ¿Cuál es la fórmula en la cual hemos sacado? Va a ser en todo caso, digamos, el área por la altura y por el peso específico. El área es 6. Hemos dividido en dos áreas. El área 2 es 6. Su altura de esa área pequeñita es 5. Su peso específico es de 2. Y lo propio con G1. El área por su altura y por su peso específico. Con eso sacamos lo que es el peso propio. Lo pueden denominar con G1, G2 o peso propio o peso 1, peso 2, como ustedes quieran. Oxy, ¿Sí? respecto a las signas de momento en Y, ¿cómo lo he hecho? En esta parte, como estamos analizando, digamos, viendo desde arriba, yo tengo ahorita mi eje Y aquí. Lo estamos viendo así. Lo están viendo desde arriba. Pongan que ustedes están aquí mirando desde arriba. Sí. Este es mi eje y así va a ser mi eje X, como está dibujado aquí. Yo lo estoy viendo desde arriba. Aquí está mi fuerza 1. Aquí está mi fuerza 1, que es en este caso P1 y G1. Va a venir y va a generar un momento así. En este caso, todo lo que está en el lado izquierdo va a generar un momento antihorario. Yo estoy diciendo que todo lo que gire así va a ser positivo. Este está girando en sentido contrario. Va a venir y así va a girar. Porque lo están mirando así como un puntito, lo están mirando ustedes. Si lo ven desde arriba. Ese puntito o esa fuerza, este es el eje, va a venir y va a girar así. Ahora, lo propio del otro lado. Este es el eje. La fuerza lo están viendo como puntito, ahí. Momentos al eje Y. Va a venir, va a girar así. Está como puntito, va a venir, va a girar así.
sería en el sentido positivo. Eso es. Ahora, eso es cuando lo analizan en vista en planta. ¿Qué pasa si lo analizan en vista, digamos, en elevación? Si ustedes lo miran directamente, esta es, digamos, su estructura, si lo miran así. Esto es cuando lo estamos mirando de aquí arriba. ¿Qué pasa si lo miran de aquí? Eso se analiza de esta forma. Ustedes ya tienen que ver cuál es la mejor forma de analizar. Cuando lo analizan mirando recto, tengo el elemento. Yo tengo que ver el eje X, Y y Z. Este va a ser mi eje Z, Y, X, Y y X. Tengo la fuerza de 5. Ahorita Z es el centro de gravedad. Está a una distancia, hemos dicho que estaba a 1,5 respecto al eje Y. Ahora para P sub 2, hemos dicho que estaba a una distancia 1. Yo tengo P sub 2 y P sub 2. A una distancia de 1. Listo. Una vez que analizan de esa forma, ustedes empiezan a hacer momentos. En este caso, como solo tenemos fuerzas verticales, sus brazos son respecto al eje Y. Si tuviéramos fuerzas horizontales, sus brazos son respecto al eje Y, X. Entonces, como dijimos, hemos dicho que va a girar en este sentido, positivo. Lo propio aquí, positivo. Listo. Tengo P1 y G1. Mire, la trayectoria que va a hacer va a venir y va a girar. Sentido, como está así, va a venir y va a girar así. Esto me va a generar signo negativo. Para P sub 2. Va a venir y va a adoptar el mismo sentido que horario que yo estoy tomando, positivo. Ahora, ese es respecto aquí. ¿Qué tal si lo analizan respecto aquí abajo? En todo caso, todo se analiza respecto a la base. Pero como yo ya estoy tomando los brazos, no me afecta en nada. Para las fuerzas horizontales, sí. Mira, va a venir P sub 1. Va a venir y va a girar de esta forma. Que es al contrario que yo estoy haciendo girar. Esta está entrando así y esta está saliendo. Ahora P sub 2 va a venir y va a girar en el mismo sentido que yo estoy tomando, sentido positivo. Viene y gira en sentido positivo. Eso es más que todo, digamos, para analizar primero cómo giran lo que son sus momentos, lo pueden analizar en 3 dimensiones. Siempre Z tomando el centro de gravedad del elemento. Ahora, para el siguiente ejemplo vamos a tomar lo que son fuerzas horizontales. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido, digamos, una fuerza así? En todo caso así. Digamos, P sub 3. Esto está perpendicular.
Esta fuerza P sub 3, ¿cómo se puede representar en aquí? Digamos que está a una altura M. Tengo la fuerza 3, va a estar de esta forma. En el mismo eje X. P sub 3. Su altura me dice que es M. Cuando ya tenemos fuerzas horizontales, estas fuerzas me generan momento en X. Y por su altura, siempre hacia la base. No pueden tomar esta altura de arriba. Siempre la altura hacia la base. ¿Ya? ¿Se ha entendido con eso, compañero? El que ha preguntado. Sí, sí, gracias. Ya hemos resuelto ahorita cuando solo tenemos actuando fuerzas verticales. Ahora vamos a resolver cuando tenemos fuerzas horizontales y verticales. Listo. Tenemos esa estructura, bueno, ese elemento, que es un rectángulo, la cual está soportando dos cargas puntuales de 10 y 20 kilogramos, una fuerza perpendicular en su cara principal de 2 toneladas, una carga distribuida en la cara posterior de 2 kilogramos. Si bien tenemos lo que es esfuerzos por tensión máxima y mínima, cálculo de la línea neutra y su diagrama. Si bien tienen cargas horizontales o verticales, se resuelve de la misma manera siguiendo todos los pasos anteriores. Como paso 1 vamos a hacer el cálculo del área. Para el cálculo del área siempre ustedes tienen que mirar desde la vista de arriba, ¿ya? Para el cálculo del área, yo solo voy a tener un área nomás, donde yo puedo poner directo A. Va a tener un ancho de 1 por una altura de 2. Su base es 1.5, ¿ya? No puede ser 1 porque va a ser su mitad de esto. Es 1,5 y por 2 de ancho, ¿ya? Para el área miramos desde la elevación. 1,5 por su ancho, que es 2. 1,5 por 2 me sale 3 metros cuadrados. Ahora, el cálculo de la inercia. Y nos vamos a anotar lo que es la ecuación general, ¿ya? N dividido a A más mx por y, inercia en x más my por x, inercia en y. Listo. Necesitamos cálculo de la inercia. Es una sección rectangular, es un rectángulo. Para la inercia en x, yo voy a tomar la base de 1.5 por su altura, que es 2 al cubo partido entre 12. Ahora, para la inercia en y, yo voy a tomar como base 2 y como altura 1.5 al cubo partido entre 12. Primero me sale 1 metro a la cuarta.
el segundo me sale 9/16 metros a la cuarta. Listo. Ya tengo cálculo de la inercia. Ahora, como tercer paso, vamos a hacer cálculo del centro de gravedad. Como es solo una figura rectangular, su centro de gravedad está en el centro. 1,5 dividido entre 2 es 0,75, va a ser en X, y en Y va a ser 1. Listo. Ahora nos vamos a el cálculo de N. Ya tengo área, tengo las inercias. Me falta N. ¿Qué hemos dicho que es N? Todas las fuerzas verticales que están actuando en la estructura. Verticalmente yo tengo primero 10 y 20. Entonces pongo N va a ser igual 10 kilogramos más 20 kilogramos más. Después voy a tener lo que es el peso propio del elemento, ya que me da su peso específico que es de 3 toneladas metro cúbico. Entonces, calculamos eso. Para sacar lo que es el peso, yo multiplico lo que es el área por la altura por el peso específico. El área es 3. Su altura es 3,5 más 1, 4,5. Su peso específico es de 3. Pero, como está ocupando lo que es el peso específico, esto está en toneladas metro cúbico. Y 10 y 20 está en kilogramos. Entonces, bien lo llevo todo a toneladas o bien todo a kilogramos. Entonces, lo vamos a llevar a kilogramos. Una tonelada tiene 1000 kilogramos. Listo. Con eso puedo calcular N y me va a dar todo en kilogramos. Ya tengo el cálculo de N. Ahora nos falta lo que es MX y MY. Entonces ponemos cálculo de MX y MY. Para eso vamos a hacer desde la vista en planta. Dibujamos la sección o el área que tenemos si lo miramos desde la vista en planta. Trazo lo que es su centro de gravedad. Y va a estar Y. Y en la mitad va a estar X. Una vez que trazado su centro de gravedad, voy a hacer este puntito. Yo empiezo a poner todas las fuerzas que tengo actuando en el elemento. Si estoy mirando desde arriba, o sea, si estoy mirando toda esta parte de aquí, yo voy a tener 10 y 20 primeramente. Eso se va a representar, si yo lo miro desde arriba, se va a representar como un puntito. Y va a estar
10 kilogramos. Ahora 20 está en la otra esquina. Va a estar 20 kilogramos. Listo. Ahora tengo las fuerzas que están horizontalmente. Analizaremos primero la carga distribuida. La carga distribuida, yo puedo sacar directamente su resultante, que va a actuar a la mitad. Su resultante que va a ser 2, su altura por su base. 3,5 más 1, 4,5. Entonces yo voy a tener una resultante de 9. Actuando a una altura de, si todo esto es 4,5, su altura, o bueno, la mitad es 2,25. Ya. Ya lo he vuelto en fuerza puntual. Entonces, para denominar las fuerzas puntuales en mi vista de elevación, se va a mostrar de la siguiente manera. Se va a representar de esta forma. Aquí va a estar la resultante de 9. Listo. Ahora tengo en el otro lado 2,5. Una fuerza de 2 toneladas a una distancia de 0,5. Si yo sé que esto es 0,75, que es la mitad de 1,5, y aquí también es 0,75. Antes, 9 lo he dibujado directamente en el eje X. ¿Por qué? Porque esta fuerza o esta carga distribuida está actuando a 1 y a 1. O sea que aquí hay 1 y aquí abajo también hay 1. Ahora, para este otro eje, esta fuerza de 2 toneladas está a 0,5. La mitad es 0,75, está a 0,5, por lo tanto está en esta parte de aquí. Esta es de 2 toneladas. Está a 0,5, por lo tanto lo que sobra va a ser 0,25. Listo. Una vez que yo he situado dónde están actuando mis fuerzas, tanto puntuales o tanto verticales como horizontales, empiezo a hacer momentos. Tengo mi momento mi eje en Y. Va a actuar, si yo digo que así son positivos. Ahora, para el eje X, yo voy a decir que así yo lo considero positivo. Listo. Una vez que tenemos el sistema de referencia, hallamos MX y MY. ¿Se ha entendido hasta ahí, compañeros? Esta parte, compañeros. Y una consulta sobre el 1.000 kilogramos sobre una tonelada. ¿Esa es la carga distribuida o esa parte quería? Esto es solo un factor de conversión nomás, porque como estamos analizando su peso propio, esto vamos a poner que es el peso propio. Y el peso propio hemos tomado su peso específico, que está en toneladas, entonces lo hemos llevado todo a kilogramos.
Solo es un factor de conversión. No se nota. Ahí. Para el cálculo de N solo tienen que considerar las fuerzas verticales y el peso propio. Si se dan cuenta, no estamos tomando ni su resultante de la carga distribuida, ni la fuerza horizontal de 2 toneladas. Solo las fuerzas verticales. Ya. Una vez que hemos analizado cómo van a actuar todas mis fuerzas, calculamos Mx y My. Mx primero. Mx. Ubican en el anterior ejemplo, las fuerzas que teníamos estaban actuando directamente en uno de los dos ejes. Primero estaba actuando en X, tanto P1 y G1. Ahora, mis fuerzas no están actuando en el eje X, sino están actuando, digamos, en un punto diferente al eje de referencia. Tanto como 10, 20 y 2 toneladas. 9 sí está actuando directamente en el eje X. Entonces, 10 y 20, como están fuera del eje, o en todo caso tengo una fuerza que está fuera de los dos ejes de X y de Y, 10 y 20 me van a generar momento tanto para X y como para Y. ¿Por qué? Porque esas dos fuerzas tienen brazo en X y brazo en Y. Entonces, analizamos primero para X. Tengo 10. Va a venir, va a generar un momento positivo, dependiendo del sistema de referencia. 10. Su brazo al momento en X es de 1. Después tengo 20 kilogramos. Va a venir, va a generar un momento antihorario al que yo me estoy dando positivo. 20. Su brazo al eje X es igual de 1. Después voy a tener la fuerza de 2 toneladas. Al momento en X, bueno, al eje en X me va a generar un momento horario positivo. Como está en toneladas, yo sé que es 2000 toneladas. Ahora, su brazo. Este es su brazo respecto al eje Y. Yo necesito el brazo respecto al eje X. ¿Qué les dije? Si yo tengo una fuerza horizontal, yo tengo que tomar el brazo que va a ser la altura. Estoy analizando esta fuerza de 2 toneladas. Su altura es de 3.5. Ahora, eso es mi momento en X. Ahora, mi momento en Y. De igual forma va a entrar lo que es 10 y 20, solo que cambiado sus brazos. 10 al eje de referencia Y va a ser negativo 10. Su brazo es 0,75. 20 al punto Y va a girar sentido negativo al que estoy asumiendo. Su brazo también 0,75. 2 toneladas ya no me hace momento al eje Y.
¿Por qué? Como yo lo estoy analizando de esta forma, esto es Z, esto es y esto es X. Si yo tengo este concepto va para las fuerzas horizontales, ¿ya? Si yo tengo una fuerza y ese está paralelo al eje Y, entra en mi momento X. Si yo tengo una fuerza que está paralelo al eje X, entra en mi momento Y. O sea, se invierte, digamos. Eso solo sucede para las fuerzas horizontales. Si yo tengo una fuerza paralelo o en el mismo eje del eje Y, entra al momento en X. Si yo tengo una fuerza paralela o actuando en el mismo eje X, entra a el momento Y. Analizamos 9. Va a girar el sentido antihorario a MY, menos 9. Su altura, hemos dicho que está a una altura de 2.5. Y aquí se dan cuenta. Esta fuerza de 2 toneladas está paralelo al eje Y. O sea, el 2 toneladas está paralelo al eje Y, entra al momento en X. 9 está paralelo o en la misma línea del eje X, entra al momento en Y. Y listo. Para el momento en X, me sale 6.990. Ahora, para el momento en Y, ya se va a cortar, compañeros. Vamos a entrar una vez más al Zoom ya. Hasta el momento pueden estar escribiendo lo que es su nombre y su registro universal. 152.25, su altura. Con eso varía 42 menos 42,75. Ya tenemos lo que es el cálculo de MX y MY. Tengo N, tengo el área, tengo la inercia en X y tanto en Y. X y Y van a ser puntos donde yo necesito hallar lo que son mis tensiones. Y listo. Para el cálculo de tensiones, vamos a analizar. El ingeniero les puede dar cualquier punto. Nosotros vamos a analizar el punto 1 que va a ser aquí, punto 2, punto 3 y punto 4. El ingeniero les puede dar aquí, 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 en donde él. Pero igual, una vez que tengan la ecuación, solo reemplazan X y hacen el cálculo de tensiones. Ya ver, ¿cuál fue? Reemplazar en la ecuación. N era 40.530. El área total nos ha salido 2
de 3. Después voy a tener mi momento en X, que es de 6.990 por y la inercia en X será de 1 metro cuadrado, 1 metro a la cuarta, más mi momento en Y, que es negativo 42 menos 42,75 por X dividido entre la inercia en Y, que es de 9/16. Listo. Para esto yo me voy a dar puntos donde yo voy a hallar lo que son las tensiones. Se pueden hacer una tabla o depende como ustedes quieran. Punto X, Y, la tensión en kilogramos centímetro cuadrado. Esto ahorita está en, sí está en kilogramos. Esto está en kilogramos metro. Y yo tengo que llevar a centímetros. Hemos dicho que vamos a tener 4 puntos. Para el primer punto, en X es negativo 0,75. En Y es negativo 1. Ahora, para el punto 2, positivo 0,75 y también positivo 1. Para punto 3, tengo negativo 0,75 y también negativo. Estos son los puntos, tanto en X y Y, de estos 4 puntos que nos hemos dado, donde vamos a hallar lo que son las tensiones. Ya, esta es la ecuación donde hemos reemplazado NA, MX, MY, inercia en X y en Y. Entonces, en la ecuación, donde para el primer punto X vale menos 0,75 y Y vale 1. Para el segundo, 0,75 en X, 1 en Y. Para el tercero, negativo 0,75 y negativo 0,75 en Y. Y así sucesivamente. Entonces calculamos las tensiones en centímetros cuadrados. Esto está en metros. Para el punto 1. Para el punto 1 me sale positivo 20.557. Ahora, para el punto 2. Listo. Esas son las tensiones en los 4 puntos. Ahora me pide calcular la línea neutra. Yo tengo esta ecuación que es la general. Si yo digo tensión es igual a 0 y X es igual a 0, yo voy a despejar de esta ecuación. Si voy a volverlo primero esto 0, yo voy a despejar Y. Si digo tensión es igual a 0 y Y es igual a 0, yo voy a despejar X. Entonces, haciendo primero X 0 y tensión 0, voy a tener esta ecuación. Y dejo Y que me va a salir. Si yo hago 0 esto, también esto 0, yo despejo X. Lo que va a salir 176,97.
Listo. Con esto hemos hallado lo que es el cálculo de tensión máxima y mínima y línea neutra. Ahora me piden tensión máxima y mínima. De los valores que yo he hallado, el máximo va a ser el mayor valor. En este caso sería máximo. Y el mínimo va a ser el menor. Sería el mínimo. Listo. Entonces, de esta forma se resuelve lo que es flexión compuesta en dos direcciones. ¿Ya? Ahora, para su diagrama. Teníamos lo que es esta figura. Es. Para el diagrama, hemos calculado lo que es tensiones en 1, ese era el punto 1, ese era el punto 2, punto 3, punto 4. Sus tensiones punto 1 es de 20.557. Punto 2, 20.000. Aquí va a estar la tensión de 20.557. Aquí de 20.43. Y esto se está aplicando hacia arriba. Listo. Ese sería lo que es su diagrama de esfuerzos de tensiones. Eso sería todo el ejercicio, compañeros. Y ¿alguna duda o consulta que tuvieran? Compañeros. A ver, ¿quién? Sí, en esa parte del, para llamar las tensiones, punto 1, 2, 3, el negativo 0,75 o 75, ¿de dónde saldría ese? Oh, esa partecita me he perdido. Ya. Eso era el compañero que está con IR en el Zoom. ¿Se ha entendido? ¿O cuál es su nombre? Hasta que responda. Esto es. Teníamos lo que es esto, era mi centro de gravedad. Aquí era y aquí es X. Esto estaba a 0,75 y 0,75. Esto estaba a 1 y 1. Punto 1. Solo es buscar sus coordenadas nomás. Este eje, bueno, este sistema, este plano cartesiano aquí es negativo, positivo, negativo, positivo. Para el punto 1 yo tengo en X negativo 0,75.
la coordenada en Y yo tengo negativo 1, positivo 1, si arriba es positivo. Para el punto 3 yo tengo en X negativo. Aquí está, 0,75. Ahora para Y, también yo tengo negativo 1. Y así nomás se va sacando lo que es sus coordenadas de los puntos donde tú quieres hallar lo que son las tensiones. ¿Alguna duda o consulta más, compañeros? Les pregunto, compañeros, ¿han avanzado lo que es núcleo central? Eso es para determinar más que todo por fórmulas cómo está actuando una figura geométrica dependiendo a su centro de gravedad. Entonces, si no lo han avanzado, lo vamos a obviar ese tema. Eso sería todo, compañeros. Que tengan un buen descanso y una buena noche.